Bien, buenos días. Gracias por la presentación. Es un placer y un honor muy grande estar aquí. La primera vez que visito esta parte de Colombia, conocía las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y sabía que estaba este evento. El año pasado no había podido participar por motivos de agenda, pero realmente estoy sorprendido, ¿no? Gratamente sorprendido de la envergadura de lo que se está armando acá, ¿no? De lo que se viene haciendo y se va a seguir haciendo. Como te comenté a alguien esta mañana, son proyectos de grandes ciudades, uno a veces no se espera encontrar tantas actividades y tal cruce de actividades, digamos, ¿no? Porque está la parte académica, la parte profesional, la parte artística, la parte teórica. Realmente es un lugar de conversación, un lugar híbrido, sumamente interesante. Bien, yo voy a hablar de narrativa transmedia. Yo empecé a investigar este tema ya por el 2007, 2008. Llegué un poco de rebote porque estaba investigando, sigo investigando la nueva ecología de los medios, todo lo que está pasando en el mundo de los medios. Y una de las cosas que me llamaron la atención en ese momento fue esto de las narrativas transmedia, que como saben es un concepto que introdujo Henry Jenkins allá por el 2003, un artículo en la revista Technology Review, donde él hablaba de estas nuevas prácticas. Y a partir de ahí, bueno, me metí en este tema y nadie pensaba, ni Jenkins lo pensaba en el 2003, ni yo me lo imaginaba en el 2007, que a partir del 2010, 2011, este tema, todo el mundo empezaría a hablar de narrativa transmedia, se pondría de moda en el ámbito académico, en el ámbito profesional. Agencias de publicidad, que nosotros hacemos narrativa transmedia, se habla del periodismo transmedia, documental transmedia. De acá a 2 semanas hay eventos en Barcelona sobre transmedia, documental transmedia también. O sea que nadie se imaginaba que iba a tener este éxito, una categoría que nace en ámbito universitario, que nació en un artículo de un académico. Yo voy a hablar un poco de cosas del pasado, quizás estoy un poco cansado de hablar de transmedia contemporáneo y no solo yo, también con otros amigos investigadores que después les voy a comentar, estamos viendo cosas del pasado. El transmedia antes del transmedia, o el transmedia antes de Jenkins. Vamos a hablar de Alonso Quijano, de Avellaneda. Saben que este año y el año que viene son 2 años que se cumplen 400 años de la publicación de estos 2 libros. Me refiero a la segunda parte apócrifa del Quijote y a la segunda parte oficial del Quijote. Y este concepto de otaku. ¿Saben lo que es un otaku? Bien, vamos a empezar hablando, la primera salida es ¿qué es un otaku? Los más jóvenes lo saben, supongo. Los más veteranos, digamos, tuve que ir a la Wikipedia que era un otaku, ¿no? Pero mejor siempre ver un vídeo, ¿no? Estos son otakus. Opa Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유는 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래도 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 날 때까지 가볼까. Todo eso eran otakus. Cada uno se disfrazaba de su personaje favorito. Esta es un poco la primera parte de la definición de la Wikipedia hace unos días. El otaku vive en primera persona, esto de la narrativa, se identifica con el personaje, se disfraza, hay eventos, ¿no? Ahora, dentro de un par de semanas es en Barcelona el
Salón del Cómic, la Feria del Cómic, y hay una parte de otakus también ahí. Pero si van a Barcelona, cuando se hace el Salón del Manga, ahí sí va todo el mundo disfrazado de su personaje favorito de cómic, historietas japoneses o del anime, que son dibujos animados japoneses, ¿no? Hay muchísimo material en la web de los otakus, ya no es una subcultura, digamos, el otaku es una megacultura global donde hay muchas subculturas. De un punto de vista semántico, no debemos confundir al otaku con el friki o el nerd, ¿no? Porque hay otras subtipologías de fans. Por ejemplo, esta es un otaku, esto es un friki. Les recomiendo este libro, es un fotógrafo catalán, Marcel Rius, está el nombre ahí abajo, se llama Fanatic Wars, lo publicó en México porque él estuvo haciendo un trabajo antropológico, fotográfico antropológico, y fue buscando a la gente, a los fans de Star Wars, ¿no? Y le fue sacando las fotografías en su vida normal y transformado. Y hay de todo, desde manager, madre de familia, familias enteras, hasta el perro, todo, ¿no? Estos son frikis. Y después el nerd típico es yendo a culto. Nosotros nos vamos a focalizar en el otaku y otro concepto para recordar, el de cosplay. Que los niños jóvenes ya saben lo que es el cosplay, que sería un poco esta idea de disfrazarse, el cosplay, de adoptar la identidad de uno de los personajes favoritos, ¿no? Ya quedémonos con esta definición que un poco nos aclara una de las palabritas que aparecía en el título de esta exposición. Narrativa transmedia, como dije antes, un concepto ya tiene unos 11 años. Narrativa transmedia, cuando hablamos de narrativa transmedia, generalmente se habla de ficción. Como les dije antes, cada vez se está expandiendo la investigación y la producción transmedia hacia otros campos. Y generalmente cuando se habla de transmedia aparece un canon de obras, una serie obligada de textos, de mundos narrativos, que son un poco los ejemplos clásicos de narrativa transmedia, ¿no? Uno de ellos es Star Trek, un mundo narrativo transmedia que nace de una serie televisiva, a finales de los años 60. Se deja de emitir la serie, lo cual generó bastante... se enojaron los fans, ¿no? Un poco como le había pasado antes a los fans de Sherlock Holmes, cuando Conan Doyle lo tira a Holmes ahí del abismo, ¿no? En la montaña, y después por la presión de los fans, ¿no? Conan Doyle tuvo que retomar el personaje. Bueno, acá pasó algo parecido. En los 70 los fans de Star Trek, los Trekkies, se reunían, hacían cosas, hasta que, bueno, poco a poco empezaron a tener una respuesta, empezaron a aparecer nuevos textos oficiales, el relato se expande hacia otros medios, por ejemplo el cómic, después aparecen las películas ya en los años 70, con el viejo equipo de Star Trek, después aparecieron nuevas películas, por ejemplo las últimas ahora que ha relanzado esta franquicia JJ Abrams, tenemos la nueva serie de televisión, las nuevas generaciones, vemos que el mundo narrativo de Star Trek, el canon de Star Trek se fue expandiendo en muchos medios, o sea que responde a uno de los criterios de la narrativa transmedia, que es que el relato se expande, ¿no? Aparecen nuevos personajes, nuevas situaciones en diferentes medios. Y la otra parte, también la respeta, por eso es un buen ejemplo, es que los fans, ya en los años 70, se ponen a contar nuevas historias de Star Trek. Si lo que no viene del canon, el fandom lo produce, ¿no? Los fans lo producen. Ya en los 70 hay muchas convenciones de Star Trek, hacen fanzines, revistas fotocopiadas, incluso hay todo un filón gay de Star Trek que inventa la historia de amor entre el comandante Kirk y Spock. Van a encontrar mucho material de eso. Digamos que los fans en eso no tienen límites. Los fans tienen tiempo, los fans dominan el lenguaje audiovisual, dominan las tecnologías, los fans saben ponerle subtítulos a un vídeo de Hitler, Hitler se enoja, ¿no? O sea, los fans tienen todo un saber, que es muy interesante ver dónde se construye ese saber, porque no lo aprenden en la escuela, no lo aprenden en la secundaria, ¿no? Es un conocimiento que nace ahí de la inteligencia colectiva, diría Pierre Levy. Podemos encontrar muchísimos textos de los fans que expanden el mundo narrativo de Star Trek. Podemos encontrar joyas como esta de los años 80, ¿no? Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore a strange new world,
to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Log Stardate 5237.6. In response to orders from Starfleet Command, we are orbiting the fifth planet of the Organian star group. We are transporting down to pick up a much-needed supply of dilithium crystals. I have a strange feeling this is not going to be a routine mission. That's a good question. Analysis, Mr. Spock. Captain, this is definitely not Organia 5. Tricorder readings indicate a nitrogen-oxygen atmosphere similar to that of Earth prior to the Third World War. There are various life readings in the immediate vicinity. That's very interesting, Mr. Spock. But where are we? Apparently, Captain, we're in some sort of structure approximately 30.76 meters above the surface of this planet. According to these readings, the materials we see around us are of 20th century Earth, with museum-piece accuracy. Si han visto la película Super 8 de JJ Abrams, es un homenaje también a esta cultura de los fans y de la producción do it yourself de contenidos. O sea, acá tenemos las dos dimensiones de lo que es una narrativa transmedia. Por un lado tenemos el canon, la producción oficial, el relato que se expande, el relato controlado desde Hollywood, digamos, que puede abarcar videojuegos, libros, cómics, episodios para móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos por otro lado la cultura de los fans, ¿no? Cuando Henry Jenkins habla de convergencia, no habla de fusión de empresas, no, la convergencia para él es este fenómeno donde por un lado está esta industria de los medios, lo que viene del canon, y la producción, los fans, el fandom, sobre todo un mundo que convergen, pero también a veces se repelen porque tienen lógicas diferentes, ¿no? Hay complicidad y también hay conflicto. Acá tenemos un mundo narrativo transmedia que construido, desarrollado a partir de una serie de televisión. Podríamos pensar un mundo narrativo transmedia que nace del cine. Por ejemplo, un ejemplo de mundo narrativo transmedia que nace en el cine, Terminator, bien. Podemos hablar de Star Wars, por ejemplo, Indiana Jones. Un mundo narrativo transmedia que nace del cómic. X-Men, Batman, casi todos los superhéroes han nacido en el cómic, ¿no? Uno muy moderno, un mundo narrativo transmedia de zombies, que nace en el cómic, Walking Dead, ¿no? Nace en un cómic. Es interesante ver porque ahí la serie televisiva empieza como adaptación, va siguiendo bastante fielmente los primeros episodios del cómic, pero después ya se libera, ¿no? Si bien mantiene un cierto enganche con el guión del cómic, aparecen, ya al final de la primera temporada aparecen nuevos personajes, situaciones que no estaban en el cómic, o sea que ya, si tienes una adaptación, ya se va expandiendo, ¿no? Un mundo narrativo transmedia que nace de un videojuego. Resident Evil, Lara Croft, uno más viejo de los 80 que tiene bigote, Super Mario, ¿no? Fue quizá uno de los primeros mundos narrativos transmedia que nace de un videojuego. Un mundo narrativo transmedia que nace de un videojuego para teléfonos móviles. Angry Birds ya tiene dibujos animados, merchandising, antes o después eran el videojuegos, si no lo han hecho ya. O sea que podemos poner cualquier tipo de medio, de texto, lo podemos poner en el medio. Acá no se nota, pero hay unos círculos concéntricos que parten de esa pantalla, ¿no? Donde está el grupo de Star Trek. Digamos que al centro de esta galaxia textual transmedia podemos poner cualquier tipo de texto. O sea, cualquier narrativa es potencialmente transmedia. Cualquier relato se puede expandir a otros medios.
una narrativa transmedia puede nacer en cualquier tipo de medio, pueden nacer en un cómic, pueden nacer en un videojuego, pueden nacer en el cine, etcétera, 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 ¿no? Ya hay web series, ¿no? series para la web que ya están generando narrativas transmedia. Bien, quedó claro, ¿no? Tenemos estas dos dimensiones. Esto es un poco lo que recién comentaba, ¿no? Este concepto de convergencia cultural, que yo creo que es convergencia, pero no es solo convergencia, porque yo creo que no es el más preciso ese concepto, o por lo menos la convergencia habla de una sola dimensión de esto, ¿no? Porque también hay conflicto acá. Por un lado está la industria cultural, que busca homogeneizarse, supongo que habrán leído Adorno y Horkheimer, le han dado ese tocho para leer, ¿no? En teoría de la comunicación, ¿no? La producción en masa, estandarizada, bueno, todo eso está acá, del lado derecho, obviamente. Homogeneización, concentración corporativa, el lucro, y de otro lado está la cultura participativa, el remix, la inteligencia colectiva, que dice Pierre Levy, la colaboración, la cooperación. Son dos lógicas diferentes, pero que se necesitan mutuamente, ¿no? Porque los fans toman cosas los fans se alimentan de la cultura de masas, de la industria, para hacer sus cosas. Pero también hay ejemplos de cómo la industria también, cuando ve algo interesante de los fans, lo trae, ¿no? Para su territorio. Varios ejemplos, el más rápido y efectivo es que Amazon vende fanfiction. Amazon vende historias hechas por los fans, lo cual implica que sería la operación inversa, ¿no? El mundo de la industria tomando contenidos hechos por los usuarios. En ese sentido vamos a indagar después un poco en todo lo que hay en el medio de estas dos dimensiones, diríamos. Ya que estamos en Colombia y en un ámbito de gente que ha estudiado comunicación, yo creo que esto tiene se puede hacer un link muy fuerte con las teorías de la mediación de Jesús Martín Barbero de los años 80, cuando él hablaba de la cultura de masa y culturas populares, cuando decía que había mutua exclusión, ¿no? Dos ámbitos diferentes, pero al mismo tiempo había reapropiaciones, resignificaciones, lo popular en lo masivo en lo popular. ¿Se acuerdan de eso? Que fue el gran salto paradigmático y epistemológico que permitió Barbero, ¿no? Lo mismo, y lo podríamos redefinir o resituar con estos dos polos, ¿no? Pero la lógica entre estos dos mundos es muy parecida a la que Barbero identificaba en los años 80 entre cultura popular y la cultura de masas. Bien, vamos a hablar de Quijote, para eso estamos acá convocados. ¿Podemos hablar de Quijote como una narrativa transmedia? Vamos a repasar rápidamente esta historia, ¿no? En el 1605, en realidad en diciembre de 1604, Cervantes publica El Quijote de la Mancha, un libro, todos saben, introduce una ruptura gigantesca en lo que es la literatura en Occidente, la primera novela moderna, ¿no? Donde juega con la enunciación, esto de que no se sabe bien qué está narrando, que era un texto que se encontró acá, que lo tradujo, y en un cierto punto se empieza la historia y no sabemos qué está pasando, ¿no? ¿Quién está contando? Porque nos sumerge en este mundo narrativo después de un efecto de niebla, diríamos. Por toda una serie de características, esta novela es fascinante, ¿no? Con toda la intertextualidad, ¿no? Este Quijote que leía novelas de caballería y se vuelve loco, y Cervantes mete su crítica literaria dentro de la novela, en un gesto también muy contemporáneo. O sea, por donde se la mire, es una novela fascinante y no es casual que haya tenido un éxito muy grande, pero aparte fue un bestseller, apenas sale El Quijote es un bestseller, se empieza a traducir al inglés, al francés, ¿no? Incluso, digamos que después, a partir del éxito internacional vuelve a España en el siglo XVIII, ¿no? Donde se termina de consolidar y se ve que realmente es una obra fundamental. Pero tenía estas dos características, ¿no? Era una obra erudita, si se quiere, donde admitía una interpretación erudita por todas las referencias intertextuales que había, pero por otro lado también era una obra popular, ¿no? 1605, hace 400 años, ¿no? ¿Qué pasa? Cervantes no tenía ninguna intención de continuar su obra, pero en el 1614, o sea, 400 años se cumplen justamente ahora, aparece un tal Avellaneda, que es un seudónimo, nadie sabe quién es, hay infinidad de libros, algunos dicen que era algún personaje muy famoso de esa época, y saca una segunda parte apócrifa del Quijote. Se edita, en esa época no había tantos problemas de copyright como hoy, se edita esta obra que tiene su relativa difusión, porque fue traducida también, ¿no? Porque bueno, siendo El Quijote un bestseller, que aparezca una segunda parte no tiene nada de raro que la gente lo haya comprado para seguir leyéndolo, ¿no? Cuando digo la gente, no es que las masas ilustradas del siglo XVI, XVII, lo compraba la gente que sabía leer y escribir y que podía comprar un libro impreso.
digamos que el Quijote también se fue representando de otra forma, de forma de teatro popular, a través de imágenes, y después vamos a hablar de eso. Tenemos que esperar el siglo XIX para que haya más o menos una alfabetización masiva y una prensa de masas y libros masivos, baratos, ¿no? Cuando la máquina de vapor se engancha con la imprenta en el siglo XIX. Pero digamos que eran obras, eran populares más allá de que leyeran o no el libro, ¿no? Tenemos esta obra apócrifa, no se sabe quién es, sí sabemos que seguramente Avellaneda, o quien estaba detrás, escondido detrás de ese nombre, era un admirador enorme de Cervantes, realmente le tenía devoción y mucho odio y envidia, al mismo tiempo. Seguramente se tomó el trabajo de escribir esta segunda parte, donde destilaba odio, pero al mismo tiempo había admiración. Bien, esto hace que Cervantes, en tiempo récord, estamos en el siglo XVII, Cervantes dice esto no puede ser, al año siguiente publica la segunda parte oficial del Quijote, estamos en el canon, ¿no? En tiempo récord él publica la segunda parte, que es incluso mejor que la primera, según los expertos, ¿no? En el sentido de que, en otro gesto totalmente posmoderno, diríamos, Cervantes acá mete la parte apócrifa de Avellaneda, la cita, la trabaja dentro del texto. Don Quijote y Sancho se ríen de una gente que estaba ahí representando la obra de Avellaneda y estaban hablando de esta parte, segunda parte apócrifa. No, nosotros somos los verdaderos, esto es falso. O sea, es una cosa totalmente posmoderna, ¿no? Estamos hablando de 1615, que engrandece toda esta obra. Bien, Cervantes podía haber escrito una obra de teatro, en esa época estaba muy de moda el teatro, era muy importante, pero no hizo nada en ese sentido. Digamos que tenemos un corpus textual, diríamos, monomediático, ¿no? Tenemos estos dos volúmenes y no fue más allá del canon oficial. Aparecen después ediciones ilustradas, quizás una de las más famosas es la de Doré en el siglo XIX, pero hay muchas otras, ya mucho antes el Quijote empezó a ser ilustrado, en el siglo XX hay ediciones ilustradas por Salvador Dalí, por Picasso, digamos, todos los grandes artistas se han confrontado con el Quijote. Si venimos ya al siglo XX, el lenguaje audiovisual, tenemos adaptaciones o intentos de adaptaciones del Quijote, como la que empezó a hacer Orson Welles, que se terminó, quedó varada, desaparecida, después reapareció y en el año 92 la estrenaron, o una de las producciones más fieles, si se quiere, al relato original, que es esta serie de Manuel Gutiérrez Aragón, hecha para Radio Televisión Española, con Fernando Rey y Alfredo Landa, está escrito allá abajo, no se ve. Es una de las mejores interpretaciones o adaptaciones, digamos, televisivos cinematográficas. Perdón. Digamos que el canon oficial del Quijote, como dije recién, es más monomediático, ¿no? Porque no es que haya habido expansiones transmedia. A nivel de canon oficial estamos hablando, ¿no? Hay adaptaciones. Esto es un debate teórico sobre si las adaptaciones son o no parte del mundo transmedia. Algunos dicen que el transmedia es solo expansión. Otros decimos que no, que si uno va a analizar un mundo narrativo transmedia, tiene que incluir las adaptaciones. Si yo voy a estudiar el mundo narrativo del Señor de los Anillos, no voy a dejar de lado las películas de Jackson o las películas de Harry Potter, porque son adaptaciones, ¿no? Algunos profesionales, ellos, para diferenciarse quizá de los adaptadores, potencian más el carácter expansivo, ¿no? En este caso sería una adaptación bastante fiel, aunque seguramente si la miramos con el libro abierto al lado encontraremos seguramente el director o guionista se tomaron alguna licencia también, eso pasa así. Como que no hay la adaptación es una traducción, no hay nunca una traducción perfecta, siempre se agrega o se pierde y se gana, ¿no? Es quitar la mala simiente de la faz de la tierra.
Su delirio interpretativo confunde los molinos con gigantes, ¿no? Quijote que enloquece tanto leer novelas de caballería y va al ataque de los molinos. Ok, el canon es monomedia. ¿Qué pasa con los usuarios? ¿Hay contenido de usuario del Quijote? Vea, Sancho, alistan 12 gatos. Hay que matarlos, pues con los despojos vamos a quedar ricos. Y quien libra la tierra de esa raza maligna hace buenos servicios a Dios. ¿Gigantes? ¿Dónde? Aquellos que giran sus brazos furiosamente clamando por una pelea. Mi señor, vea bien, no son gigantes, son menos de viento. Y no son brazos, son velas, que cuando tocadas por el viento hacen girar las nuelas. Ah, el miedo empana su vista. Ya que está medroso para acompañarme, voy solo. Hago una oración por mí. Con la derrota de esos monstruos, voy a probar más una vez mi amor por Lucy. Mi señora Dulcinea, estoy partido en busca de aventuras, pero volveré a sus brazos. Pô, o que você está falando? Eu não sou Dulcinea. O senhor está me confundindo com outra pessoa. Voy a derrotar a los monstruos, vencer a los perversos, libertar a los prisioneros. Todo para honrar a Dios y nuestro amor. Estás louco? Pô, me ajuda, esse louco está abusando de mim. Ahora tú vas a aprender a no molestar a la mujer de nosotros. Imagínense en 400 años todo lo que se ha hecho del Quijote, ¿no? Acá tenemos un mashup con técnicas de combate ninja y el Quijote. O sea, si lo consideramos desde el punto de vista del canon, los dos volúmenes de Cervantes, el Quijote no es una obra transmedia, pero si incorporamos lo de los usuarios, ¿no? Adaptaciones, parodias y otras cosas que vamos a ver ahora, ahí sí, digamos, nos encontramos de frente a realmente un mundo narrativo transmedia, ¿no? Un mundo narrativo transmedia que nació hace 400 años, que no sabemos cuándo va a terminar esta expansión transmedia. El momento que los fans, los usuarios, los receptores se hacen cargo de esto y empiezan a producir nuevos textos, yo siempre digo, en una narrativa transmedia se sabe dónde empieza, pero nunca dónde termina. El mundo oficial de Harry Potter ya terminó, pero si van a webs como fanfiction.net, hay 660.000 historias escritas por fans de Harry Potter. 660.000 historias. Y esa es una web, fanfiction.net, y hay otras específicas de Harry Potter con otros miles de historias. O sea que sabemos dónde empieza, pero nunca dónde termina. Antes vimos estos dos círculos. Vamos a explorar algo que yo llamo la zona gris, que era un poco lo que está en el medio. Me focalicé este último tiempo en un estudio de unas producciones, se llaman las Aleluyas, o en catalán dicen las Aucas, que se hacían sobre todo en Cataluña, aunque había en otros lugares de España y en Francia también, que digamos que eran como proto-cómics, eran como proto-historietas. ¿Qué características tenían? Era una sola página, esto venía de la tradición medieval, incluso de antes de Gutenberg se hacían estas cosas, ¿no? Uno hablaba antes de un relato que se expande, ¿no? También esto era parte de eso, ¿no? De las historias bíblicas, ¿no? La Biblia se contaba así. Bueno, hay aleluyas o aucas en el siglo XIX que condensan el Quijote. Eligen los momentos principales, como el combate contra los molinos, que es un clásico, y hacían una compresión en una página de todo el Quijote. Acá no estamos hablando de expansión, sino de compresión narrativa, o de expansión a otro medio. Ven que la narrativa es como un bandoneón de tango argentino, ¿no? Por un lado se expande, pero también se pueden comprimir. O sea que esto es como un tráiler. Si uno ve las diferentes aucas o aleluyas que se han hecho de Quijote, van a encontrar diferentes tipos. Algunas realmente se ve que el que la hizo había leído el Quijote, porque había realmente extraído las partes que están consideradas principales. Otros autores habían agarrado cualquier cosa, ¿no? Ni siquiera a lo mejor no aparece el combate contra los molinos y aparecían
digamos, escenas secundarias, ¿no? Como que un poco era también parte de una producción un poco industrial también. Viendo estas aucas o aleluyas, por ejemplo, acá se utiliza la historia de Quijote y hacen un remix con un político de esa época, para denunciar sus prácticas corruptas, no cambió nada el mundo, ¿no? Entonces aprovechaban el relato del Quijote, que era muy conocido, y lo metían ahí para denunciar a un personaje político de esa época. O sea que esto del remix, ¿no? Piensen en el famoso vídeo de Hitler en el movimiento, que ha servido para reírse de Mourinho, de los políticos, de los futbolistas, de todo, ¿no? Bueno, esta cultura del remix realmente tampoco es nueva, ¿no? Que ha estado siempre por ahí dando vuelta. Esta es muy interesante, esto es una precuela, esto es una expansión de lo que contaba Cervantes, es un poco la vida de Sancho Panza, contada por Sancho Panza, la vida de Sancho Panza, de la juventud de Sancho Panza, antes de conocerlo al Quijote. Hay ese tipo de aucas y después hay otras que es la historia del Quijote contada por Sancho Panza, o sea, hay un cambio en la enunciación. Repito, estas son obras del final del siglo XIX, principio del siglo XX, era prensa popular esto. Pienso que la mayor parte de la gente en esa época nunca había leído los dos tomos del Quijote, sino que sabía del Quijote por esta historia, o porque había gente que leía esta historia en familia, o sea que eran parte, componentes muy grandes, importantes de la cultura popular, pero entrarían dentro de este territorio de las expansiones transmedia o compresiones narrativas en otros medios, ¿no? Y ahí podemos hablar un poco esto de la zona gris, como yo la denomino. Vemos que entre estos dos mundos, estas dos lógicas totalmente separadas, existe un territorio mixto, híbrido en el medio, ¿no? Donde hay obras populares que tienen una producción artesanal. Estas aucas o aleluyas estaban hechas por pequeñas imprentas, o sea que estaba con un piano industrial también, pero tienen la lógica del remix, expanden la historia, pero a diferencia de las cosas de los usuarios, estas imprentas querían ganar dinero, ganan mucho dinero con estas producciones. O sea que vemos lógica de usuarios, apropiarse, esto no pagarían copyright obviamente, ¿no? Pero por otro lado también hacían negocio. Era lo más parecido a algún producto hecho en China hoy de Star Wars, diríamos, ¿no? Que se mezclan las lógicas. Vemos que hay una zona gris en el medio. Acá entraría obras ilegales actualmente, pero podría entrar también el Quijote de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda estaría en la zona gris, pero muy cerca de la industria cultural, porque era un libro que se editó, o sea, hacer un libro hoy en esa época implicaba una serie de procesos industriales, ¿no? Vemos que hay hibridaciones en el medio. Con esto me quiero volver a enganchar con las teorizaciones de Jesús Martín Barbero en los años 80, ¿no? El campo de las mediaciones es un campo híbrido, mestizo, donde hay contaminaciones, reapropiaciones. O sea que entre estos dos polos, que tienen lógicas muy diferentes, hay reapropiaciones mutuas, pero también en el medio pasan cosas. Hay todo un territorio que es una tierra de frontera, ¿no? Para utilizar un concepto también de otro gran teórico de los años 80 que era Canclini, ¿no? Que junto con Barbero dieron forma a este paradigma teórico. Bien, hay un campo fascinante para investigar. El transmedia va mucho más allá de Lost, el transmedia va mucho más allá de Star Trek o de Star Wars. Podemos ir buscando estas prácticas a lo largo de la historia de la cultura, ¿no? A medida obviamente que nos acercamos al siglo XX y a la industrialización de la cultura, resulta mucho más fácil identificar todo este tipo de producciones. Y acá un poco para ir cerrando, ya si dejamos tiempo para las preguntas, otakus y cosplay, ¿no? ¿Podemos considerar a Alonso Quijano, o sea, Don Quijote de la Mancha, el primer otaku que inventó el cosplay? Yo creo que sí. Don Quijote era un otaku. Leía las novelas de caballería y se volvió loco, ¿no? Hay una crítica a la lectura también ahí, y Cervantes también deja caer su crítica a ciertas novelas, la mayoría, ¿no? Critica solo un par y lo dice en el libro. Pero el Quijote era el prototipo del otaku, del fan que esta palabra en inglés, ¿no? De embodiment, ¿no? De personarse, ¿no? De asumir este rol, identificarse totalmente con el personaje y salir a caminar el mundo disfrazado de caballero medieval, cuando los caballeros medievales se habían existido alguna vez, ya se habían desaparecido hace un par de siglos por lo menos, ¿no? Y la literatura que él lo vuelve loco ya era la literatura del medioevo. Seguramente podríamos considerarlo, en esto también Cervantes fue moderno, ¿no? De focalizar en un fenómeno que, digamos, era un fan que se enloqueció, ¿no? de tanto leer novelas de caballería. Cervantes, la fanfiction, y algo de esto hay, porque evidentemente él odiaba y amaba al mismo tiempo a Cervantes y al Quijote. Retoma el Quijote y hace una historia. Sería una fanfiction, pero también obviamente con una dimensión comercial. Como dije antes, más que en la parte verde estaría en la parte gris, cercano a
al círculo naranja, digamos, donde está la parte más comercial. Pero bueno, moraleja, el concepto de narrativa transmedia tiene 10 años, pero evidentemente si nosotros empezamos ahora a mirar hacia atrás con una lente o un par de anteojos transmedia, vamos a descubrir prácticas transmedia a lo largo de los últimos siglos, y yo creo que hay todo un campo muy, muy interesante. Si les interesa estos temas, bueno, acá hay varios libros, cosas que he publicado, de narrativa transmedia está dedicado exclusivo a este tema, dado que hay mucha gente interesada en el tema artístico, el año pasado con Mario Carlón de Buenos Aires publicamos un libro, Colabor Arte, que habla de la práctica de usuarios, contenido hecho por usuarios, en el arte y en los medios. Un continuo a lo largo del libro de gente que analiza contenido de usuarios generados a partir de obras artísticas y cómo el artista vincula eso dentro de su proyecto artístico, y también a partir de los medios. Y ahora estamos preparando uno que está ahí sin portada, se llama Arqueología de Transmedia, va a salir en inglés, donde con un grupo de colegas, uno de Italia, Paolo Bertetti, y otro del Reino Unido, Matthew Freeman, vamos a hacer indagaciones en el pasado. Matthew Freeman es experto en Superman. Superman es un caso excelente de narrativa transmedia, porque nace en el cómic, pasa a la radio, pasa al cine, pasa a la televisión, ¿no? Y obviamente hay casi 70 años de parodias, 80 años de parodias y contenido hecho por usuarios. Y Paolo Bertetti de Italia es experto, él tiene un libro publicado en italiano de Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro nace en la literatura pulp, la literatura pulp en los años 20 más o menos, en la primera segunda década del siglo XX, después pasa al cómic, y ahí se desarrollan novelas, o sea que se va expandiendo el mundo de Conan. Lo que pasa es que en esta expansión oficial de Conan había contradicciones en la cronología, en las eras hiperbóreas. Fueron los fans los que pusieron orden en el mundo narrativo. Dijeron, no, esto pasó aquí, esto pasó allá, esto pasó allá. O sea que hubo una movida desde abajo para poner orden en la timeline, diríamos, del mundo de Conan el Bárbaro. O sea que estas dinámicas de ida y vuelta vemos que también reaparecen ahí. Y para ya terminar, una última publicidad. La semana que viene hay un evento mundial que se llama la Big Data Week o Big Data Week. Es una plataforma, que este es el tercer año que lo hacen, que cualquier persona en cualquier lugar del planeta puede hacer un evento sobre Big Data y subirlo a la plataforma. Puede ser una conferencia, una charla, lo que quieran. Big Data Week. Nosotros les robamos la idea. Esto es la Transmedia Week, última semana de octubre. Es una plataforma, no es un evento. Mucha gente dice, qué lindo hacer una conferencia en Barcelona. No, haremos algo en Barcelona, pero no es un evento en Barcelona, es una plataforma para cualquier persona en cualquier lugar del planeta, una institución, una empresa, hace un evento sobre transmedia y lo sube a la plataforma. Ahí va a haber un mapa de Google con los puntitos donde va a haber eventos, y cada evento va a tener su ficha, va a haber una lista de ciudades. Ya en este momento hay gente en Buenos Aires, en Brasil, en Inglaterra, en España, en Italia, está organizando eventos para la Transmedia Week, y mi invitación es para que armen cosas movidas por acá. Lo repito, puede ser una movida universitaria, académica, científica, puede ser una charla, puede ser una presentación de proyectos, puede ser con profesionales, puede ser transmedia y ficción, puede ser transmedia y no ficción, lo que prefieran. Bien, voy terminando, así dejo un poco de tiempo para las preguntas. Acá están mis coordenadas en el mundo digital, y gracias. We'll be right back.